Buena gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan todos por esos lados? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha muy fuerte? ¿Se me escucha muy bajito? Lo que ustedes digan. Bueno, primero hello, bienvenidos nuevamente. Qué lindo tenerlos aquí conmigo para poder charlar de un tema súper interesante. En el día de hoy voy a estar solo, porque es un tema que la verdad que me encanta hablar de este tema. Me parece algo importantísimo y van a aprender muchísimo en el podcast de hoy, ¿sí? Para comenzar, les tengo que decir algo. Perdonen si me notan la voz muy cansada. Tuve unos problemas que he podido resolucionar, pero prácticamente no he dormido. Son en este momento las 6:03 p.m. España. Pero bueno, no les quería fallar, así que aquí estamos. Primero de todo, vamos a hablar un poquitito, ¿sí?, sobre la temática del día de hoy, por qué me parece tan importante y de qué cosas va a tratar, ¿sí? Primero de todo, la programación reactiva es algo, como les digo, súper importante de saber, y más que nada creo que estamos en la condición perfecta, escúchenme, perfecta para poder hablar de ello. ¿Por qué? Porque en el momento que salió la programación reactiva, se consideraba que uno era un elite programmer, miren cómo se los digo, un elite programmer, si sabía programar de forma reactiva. Porque era totalmente salir de la caja, ¿sí? Era pensar out of the box y poder, digamos, reestructurar la forma en que uno en su momento se vería programando, que era la programación imperativa, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Sí? Y prácticamente se está cambiando el paradigma a un tipo de programación totalmente nuevo. Para aquellos que ya programan, piensen un mundo sin, por ejemplo, Redux, ¿sí? Un mundo sin manejadores de estado, un mundo sin observables. Es difícil pensarlo, la verdad que es difícil pensarlo. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de este cambio, ¿sí? De cómo surge todo esto. Bueno, primero nos vamos a remontar a lo que es la programación imperativa, ¿sí? Y vamos a decir que es algo que ya no se hace, ¿ok? Y vamos a hablar del por qué. La programación imperativa, prácticamente lo que nosotros estábamos estipulando es realizar una serie de pasos para obtener un resultado. Y lo importante de todo esto, ¿sí?, de la programación imperativa, es que siempre trata de llegar al resultado, sin importar los medios. Es la clásica frase de película, ¿no? El cual dice, el fin no justifica los medios. Es prácticamente eso. Porque para poder llegar a ese objetivo, había muchas formas de hacerlo. Y no importaba el cómo. O sea, prácticamente se pensaba, ok, vamos a pensar los diferentes pasos a seguir para poder llegar a este objetivo. ¿Ok? Eso significa programar imperativamente. Y esto podía llegar a tener muchísimos problemas. Entonces, surge una nueva forma de programación, que es la programación funcional, ¿sí? Donde dentro de la programación funcional se encuentra lo que se llama la programación declarativa. Y puede parecer similar ahora cuando lo explique, pero vamos a ir a la diferencia, ¿sí? No se preocupen. Cuando nosotros estamos hablando de la programación declarativa, hacemos foco ahora en el cómo vamos a llegar a ese objetivo. Y si uno lo pone a pensar, la clásica manzanas y peras, uno es la serie de pasos para llegar al objetivo, mientras que el otro estamos hablando del cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene la programación declarativa que se podría decir que mejora en cuanto a la imperativa? Bueno, dentro de la programación declarativa existe una serie de pasos, ¿sí? Una serie de reglas, mejor dicho, no pasos, que vamos a aplicar y que son muy buenas prácticas. Entonces, una de las primeras cosas antes de ir a la programación reactiva es entender la funcional. Dentro de la programación funcional
vamos a tener diferentes tipos de reglas, ¿sí? Como veníamos diciendo, que son 1. Todo es inmutable. ¿Qué quiere decir que algo es inmutable? Bueno, el concepto de inmutabilidad es un concepto que al principio es difícil de entender, ¿sí? Al principio es difícil de entender, pero que puede llegar a tener muchísimas ventajas. Antes de poder ir a la programación, al concepto de inmutabilidad, tenemos que hablar de algo que me encantaría que ustedes sí lo conceptualicen, y es lo siguiente. Cuando nosotros creamos una variable, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, const a igual a 1, la clásica de ejemplo. Ustedes dirán, ok, yo lo que estoy haciendo es almacenando el a dentro de, el 1 dentro de la constante a. Perfecto. Pero por detrás, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Siempre que ustedes aprendan algo, que eso es algo que es una temática recurrente dentro del canal, siempre que ustedes aprendan algo, traten de investigar el por qué eso funciona y el cómo se realiza, ¿sí? Entonces, algo tan simple como asignar una variable, un valor a una variable, tiene su lógica atrás. Prácticamente lo que se está haciendo por de fondo es, 1, se crea un espacio de memoria, ¿sí? A la cual de referente tenemos la palabra a. Entonces es como una key, que por medio de esa key podemos acceder a ese espacio de memoria. Dentro de ese espacio de memoria podemos guardar un valor, en este caso 1. Perfecto. Entonces el concepto de inmutabilidad dice que no hay que modificar el espacio de memoria, sino que lo que hay que hacer es reemplazarlo por uno nuevo. 100%. Y este concepto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Vamos a dar un claro ejemplo, ¿sí? Lo voy a dar primero con un framework y después lo voy a tratar de explicar de otra manera. Si ustedes, por ejemplo, han trabajado alguna vez con algún tipo de input, ¿sí? Dentro de un componente, por ejemplo Angular, que es el que mayormente tiene este problema, o... Bueno, creo que en React pasa exactamente lo mismo con el tema de las props. Digamos que nosotros asignamos, y escuchen claro con esto, traten de conceptualizarlo en la cabeza. Nosotros tenemos un componente, le pasamos una variable, ¿ok? ¿Qué hacemos? Le pasamos un espacio de memoria, ¿sí? Si en ese espacio de memoria tenemos un arreglo, ojito con eso, tenemos un arreglo, y modificamos un valor de ese arreglo, el componente ¿se va a dar cuenta que pasó un cambio en la variable de input? Después de este tiempito que les dejé para pensar, la respuesta es no. No tiene idea, ¿sí? Y ahora, miren qué importante el saber que es porque el framework lo que está tratando de hacer es ver realmente si el espacio de memoria ha sido modificado. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿El espacio de memoria se modificó? No, sigue siendo el mismo arreglo. Ahora, que ese arreglo en su interior se haya modificado, no hay forma de que el framework lo sepa. ¿Ok? Y en Angular 1, en AngularJS, una de las cosas que se podía hacer, que era feo, ¿sí? Porque era muy poco performante, es hacer un deep checking, se llama. Que prácticamente le está diciendo a Angular, ok, cada vez que se realice una modificación, ¿sí? Yo quiero que vayas y profundices dentro de ese espacio de memoria para poder averiguar si hay un cambio. Ahora, eso es horrible porque es muy poco performante. Y más cuando tienes muchos elementos dentro de tu arreglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestro nuevo increíble gran amigo, que es la inmutabilidad. ¿Y qué va a ser la inmutabilidad por nosotros? Bueno, nuevamente, ¿qué dice la inmutabilidad? Va a decir, ok, si tenemos un espacio de memoria al cual nosotros estamos asignando un valor, no vamos a modificar el espacio de memoria. Justamente, no queremos que mute, es inmutable. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar. Ahora, si nosotros directamente decimos, ok, el arreglo que yo te estaba pasando a ti, ¿sí? Por medio de un input,
es igual ahora a otro nuevo espacio de memoria que contiene al arreglo modificado. ¡Boom! Cualquier framework va a decir, hubo un cambio. Y va a tratar de renderizar nuevamente. De esta manera, lo que estamos haciendo, ¿sí? Por otro lado, es ganar performance. Porque miren qué fácil, en vez de tener que el framework ir uno por uno dentro de los elementos de nuestro arreglo, directamente dice, ¡pum! Hubo un cambio total. Voy a renderizar todo. Y listo, ¿sí? Se encarga de renderizar ese input. Según el framework es de la manera que va a renderizarlo, ¿sí? Si estamos hablando de React, va a utilizar el Virtual DOM, se va a fijar justamente cuáles son las modificaciones entre el DOM virtual. Bueno, ustedes me entienden, charla para otro día. Pero lo importante aquí es esto, ¿sí? La inmutabilidad nos va a permitir ganar performance y nos va a poder permitir ignorar ambigüedades. Todo lo que yo les voy a explicar el día de hoy es para solucionar ambigüedades, ¿sí? Rápido, ¿qué es una ambigüedad? Porque por ahí la palabra no les suena, ¿sí? O por ahí creen saber lo que es una ambigüedad, pero no es así. Una ambigüedad dentro de la programación, el mejor ejemplo que puedes encontrar es el de utilizar una variable global, ¿sí? ¿Cuál es la primera regla de usar una variable global? No usarla. No hay que usar variables globales. Porque justamente el principal problema que tiene utilizar una variable de tipo global es la creación de ambigüedades. Una ambigüedad, primero de todo, es un error muy difícil de poder encontrarlo. Súper difícil de corregirlo, ¿sí? Digamos que tenemos una variable A, nuevamente, con valor 1 numérico. Ojito, numérico. Una ambigüedad puede ser que justamente como es una variable global, ¿sí? Esta variable se vaya pasando de función en función y en algún paso de este camino sea modificada erróneamente. Puede ser que ahora de la nada es un 1, pero en formato string. Y puede ser que justo la función que viene va a tratar de utilizarla de forma numérica y va a tener un error, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Claro ejemplo, lo del 1 numérico y un string. Si nosotros estábamos sumando este número, por ejemplo, a alguna otra cosa, y detecta que este 1 es un string, ¿qué pasa con la suma? Clásico, pregunta de entrevista, ¿no? ¿Qué pasa si yo sumo una variable que es un string a algo? Va a decir 1 y el resto de lo que le estoy sumando. Entonces yo al string 1 le estoy sumando un 2, va a quedar 12. ¿Entienden? Es un string 12. No va a ser 3. Ahí está el tema. Entonces ahí estamos creando una ambigüedad. Puede ser que tu código de la nada no funcione. ¿Qué ha pasado? Tenemos una ambigüedad. Entonces, nuevamente, estas cosas, como por ejemplo, tengo este arreglo, lo modifico y no renderiza lo que modifiqué. ¿Por qué no pasa eso? Porque es una ambigüedad. Creamos una ambigüedad sin saberlo, ¿sí? Entonces, nuevamente, inmutabilidad es un concepto súper potente, súper poderoso, que podemos aplicar dentro de nuestra programación para solucionar cosas. ¿A qué grado es tan importante? Que prácticamente todas las funcionalidades de S6 son justamente estos, son inmutables, ¿sí? Antes de llegar a eso, que ahora lo voy a explicar un ratito, vamos a explicar qué es ahora la programación declarativa, ¿sí? La programación declarativa es una programación hermosa que la tendríamos que aplicar todos, ¿sí? Especialmente todos, porque crea muchas ventajas a la hora de programar. Dentro de estas ventajas, vamos a la primero. ¿Qué es lo que hace que una forma de programar sea declarativa? Bueno, justamente como el nombre lo dice, estamos declarando, ¿sí?, la funcionalidad de algo. Cuando nuestro método es declarativo, no importa, ¿sí?, o mejor dicho, para un parámetro de entrada se le va a aplicar cierta funcionalidad y va a salir un resultado. Siempre que ese parámetro tenga el mismo valor, el resultado va a tener el mismo valor.
Por ejemplo, las funciones de math de JavaScript, que uno pone math. No sé, X. Todas esas son declarativas. Porque si yo, por ejemplo, estoy aplicando, no sé, una cierta funcionalidad matemática a un número, ¿sí? No hay forma de que el resultado sea diferente. ¿Entienden? Ahí está el tema. Es totalmente esperado. Ya se sabe lo que se va a esperar de esa función. ¿Ok? Entonces, esa es la función declarativa. Y para poder hacer que algo sea declarativo 100%, se tiene que aplicar reglas. Primera regla, no puede existir, atentos con esto, lo que se llama un side effect. ¿Qué es un side effect? Es un efecto secundario, ¿sí? Que una función realice un efecto secundario tiene mucho que ver con lo que nosotros hablábamos de las variables globales. Modificar una variable que esté fuera de una función, eso es un efecto secundario de la función. Porque yo viendo los parámetros que entran a la función, viendo el nombre de la función, si modifica algo que está fuera, que no lo estoy esperando, ¿sí? ¿Esa salida qué es? No sabemos. ¿Entienden? Lo que yo no espero es un efecto secundario. Entonces, las funciones declarativas van a ser aquellas que, nuevamente, entra un parámetro, corre un proceso, genera una salida. Ahora, esto mismo es muy, muy, muy importante para unit testing, por ejemplo. Y unit testing hacemos exactamente eso. Nosotros decimos, ok, vamos a unit testear algo. Perfecto. Cuando estoy unit testeando digo, ok, vamos a crear un parámetro de entrada, que yo ya sé cuál es, ¿sí? Lo moqueo, se llama, o sea, lo invento. A eso le vamos a ejecutar una función, que es la que estamos probando que funcione. Y el resultado de esta función tiene que ser igual a algo que yo estoy esperando y que sé cuál es ese resultado. Si la función no es declarativa, yo no voy a saber cuál es el resultado. Justamente porque puede crear efectos secundarios, puede crear ambigüedades, puede pasar de todo, ¿sí? Entonces, primera ventaja de la función declarativa, no va a solucionar la vida. Y una de las cosas muy lindas de poder programar declarativamente es que vamos a poder crear funciones de mucha utilidad que van a ser reutilizables a lo largo de nuestra aplicación. Algo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, en todos los proyectos es crear un archivo que se llama utilities.service o lo que venga, ¿sí? Y dentro de este servicio, creo que en React no es necesario que un servicio ni nada, directamente es un archivo de funciones que puedo exportar e importar del otro lado. En Angular van a ver que van a tener que crear un servicio. En ese servicio van a escribir sus métodos. Y algo que les recomiendo, si su función es 100% declarativa, háganla estática. Esto es muy importante. Y aquí entramos en otra cosita. ¿Qué diferencia hay entre una función normal y una función estática? Bueno, principalmente, si dentro de una clase, ¿sí? Esto ya es programación orientada a objetos, dentro de una clase, creamos una clase y tenemos diferentes variables, ¿sí? Si nosotros creamos un método que no depende de ninguna de las variables que están en la clase, ¿sí? Por ejemplo, función suma, ¿ok? Esa función va a recibir dos parámetros, ¿ok? 1 y 2. Adentro, ¿qué va a hacer? Va a sumar esos valores. Y luego, ¿qué va a hacer? Retornar 3. ¿Ok? ¿Usé alguna variable? No. Solo me quiero sumar dos números. Es una función que se llama de utilidad. Por eso, la podemos usar en Utility Service. ¿Y esta función depende de nuestra clase? No. Y ahí está lo interesante. Si nosotros queremos ahora utilizar una función de esta clase, lo lindo es que como no depende de ella, no hay que instanciarla. Y ahí está lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una clase auto. Esta clase auto tiene una función que es, por ejemplo, acelerar. Ok, obviamente, si no tengo un auto no voy a acelerar. Entonces tenemos que crear la instancia del objeto auto para hacer auto.acelerar. ¿Sí? Ahora, si yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo,
dentro de mi clase auto creo una función que es convertir kilómetros a millas por hora, no necesito un auto para poder hacer eso. ¿Ok? De vuelta, función de utilidad. ¿Qué voy a poder hacer con esto si lo hago estático? Auto.kilómetros por hora a millas. Listo. ¿Tuve que hacer un new auto con los parámetros? Nada. No es necesario. Esto le va a facilitar la vida de una manera tan linda, más cuando hagan unit testing, que no tienen idea. Es hermoso, ¿sí? Realmente es hermoso. Bueno, entonces ahí ya estamos entendiendo a qué viene la programación funcional. Justamente estamos creando funcionalidades, ¿sí? Esto es lo importante. Nos estamos alejando de la programación imperativa, estamos haciendo cosas declarativas, cosas inmutables, cosas reutilizables, sin efectos secundarios, funciones de gran utilidad y reusabilidad, que es lo primero que tienen que poner siempre en su cabeza. Cuando ustedes programen una función, piensen, ok, ¿qué quiero hacer con esta función? Bueno, dentro de esta función voy a hacer, por ejemplo, no sé, un algoritmo el cual genera un cierto resultado en cuanto a unos parámetros. Perfecto. ¿De qué manera lo puedo hacer lo más genérico posible? Sin dependencias. No quiero que mi función dependa de nadie para poder ser ejecutada. ¿Sí? Eso le va a abrir la cabeza a la hora de codificar que no tienen idea. Y van a poder permitirse a ustedes mismos hacer un código simple, limpio y sobre todo entendible, ¿sí? Eso es súper importante. Entonces, ahora que ya sabemos estos conceptos, vamos a hablar de la programación reactiva, ¿sí? Bueno, dentro de la programación reactiva, que yo les dije que cambia el paradigma a la hora de programar, no es la programación común, no es algo simple de entender así a simple vista, ¿sí? Así que, bear with me y concentrémonos y vamos, empecemos. Ahora no vamos a estar pensando tanto, ¿sí?, en cómo se hacen las cosas, cómo se llega al objetivo y cosas por el estilo, sino que vamos a estar pensando en compartir información, ¿sí? Y dentro del compartir información existe algo que tenemos que entender, que es lo siguiente. Dentro de cualquier tipo de operación que ustedes realicen, sea JavaScript puro, framework o lo que venga, existe el concepto de sincronismo y asincronismo, ¿sí? Por ejemplo, hay una realidad que es así, porque esto es un lenguaje de programación y una computadora lee una línea de código a la vez, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es algo secuencial, algo sincrónico. La computadora va leyendo de arriba hacia abajo, línea por línea, ¿sí? Entonces, algo que es sincrónico es justamente algo que tiene una línea temporal, algo que se va ejecutando parte por parte, ¿sí? Toda la programación es sincrónica. Nosotros somos personas sincrónicas. La persona que diga yo puedo hacer dos cosas a la vez es mentira. Porque nuestro cerebro tiene un span de atención muy corto. Y nosotros generalmente hay personas que pueden llegar a decir sí, yo hago dos cosas a la vez. Pero no es así. Y si lo llegas a hacer, bueno, perdóname que te diga, no lo estás haciendo bien. A algo le estás prestando más atención. Hay un estudio que está muy interesante que había visto hace un tiempo, y era, por ejemplo, una persona que se creía que podía hacer dos cosas a la vez. ¿Y qué cosas podía hacer esta persona? Bueno, él podía manejar y hablar por teléfono al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era una persona de negocios que se ponía su hands-free y iba en el auto manejando y mientras iba hablando de negocios y cosas por el estilo. Y él 100% decía que podía hacer dos cosas a la vez. Entonces lo invitan a un programa para poder, digamos, desarrollar y hacer un estudio para ver si realmente esta persona lo podía hacer. Y todos los resultados dieron que esta persona era totalmente normal. No podía hacer dos cosas a la vez, ¿sí? ¿Cómo se lo ejemplificaron? Esta es la parte más linda, que es la parte que le dijeron, ok, sos común, porque todos somos comunes. ¿Y sabes cómo te lo voy a ejemplicar? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer todos los días? Yo manejo y estoy en el hands-free al mismo tiempo hablando de negocios y todo. Ok, vamos a hacer una cosa. Te vas a subir a tu auto
te vamos a hacer correr por una pista de obstáculos y a medida que vas yendo por la pista, te vamos a ir hablando por un hands-free. Y la pista va a tener algunas cositas interesantes. Te vamos a ir tirando diferentes obstáculos al mismo tiempo que vos vas hablando para ver si lo puedes hacer. Falló todo. Por el hands-free le iban haciendo preguntas matemáticas. Y al mismo tiempo tenían un camión frente al auto que le iba tirando peluches. Y él tenía que esquivar los peluches mientras resolvía las preguntas matemáticas. Y no lo podía hacer. No lo podía hacer, chocaba todos los peluches. Es así. O tardaba, no sé, una X cantidad de tiempo para responder una pregunta. Y él le daba, ok, tenés 10 segundos para responder. Y le hacían preguntas tan fáciles como, ¿cuánto es 2 más 2? Él iba manejando, chocando los peluches. Y esto pasa en la programación. Ahora, esta persona, ¿qué pasaba? Creía que podía hacer dos cosas a la vez. Creía que él era sincrónico, ¿sí? Y en la programación no es así. El asincronismo, en verdad, es un concepto que lo que dice es, ok, simula, justamente, simula que se pueden hacer dos cosas a la vez. Simula. ¿Ok? Ahora, ¿en qué cosas hacemos asincronismo? Para aquellos que ya programan. Cuando uno, por ejemplo, hace una llamada a un endpoint, ¿sí? Para los que no saben, un endpoint es prácticamente una URL que viene del backend, donde nosotros podemos pedir cierta información, aportar cierta información, y el backend lo va a agarrar y la va a procesar, etc. ¿Sí? O nos puede devolver un resultado que generalmente se tendría que hacer, o va a utilizar ese resultado para ellos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos programando y nosotros hacemos algún tipo de funcionalidad de tipo asíncrona que utilice estos endpoints, ¿sí? Lo que va a pasar es que el servidor, porque es información que viaja a algún sitio, va a tardar su tiempo. Y algo, si esto fuera 100% secuencial, ¿sí? Síncrono, esto es bloqueante y esto es lo peor que puedes hacer. Por ejemplo, si ustedes estuvieran en Facebook, por ejemplo, ¿sí? Imaginen lo que sería que cada vez que nosotros queremos escribir un mensaje a alguien, por ejemplo, ¿sí? Se bloquearía todo Facebook a la vez que estamos escribiendo. No nos llegarían notificaciones, no nos llegarían mensajes, no nos llegaría nada. Horrible. Es una experiencia de usuario horrible, ¿sí? Y esto viene por esta parte. Lo que uno tiene que tratar de hacer es no bloquearlo. JavaScript es lo que se llama un lenguaje por turnos. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que la computadora va leyendo las líneas de código, crea lo que se llama un turno para ese código, ¿sí? Como que le da un tiempito para, por así decirlo, demostrar su talento, ¿sí? Para ejecutar lo que tiene que hacer. Ahora, una operación asíncrona, por ejemplo, es un timeout, ¿sí? Yo te digo, ok, viene un timeout, ¿qué va a hacer el código? Va a agarrar, va a ir leyendo y dice, ah, lo salteo, sigue. Luego de tanto tiempo, que es lo que generalmente dice el timeout, luego de tanto tiempo, tantos milisegundos, volvé para ejecutar la función, ¿sí? Generalmente lo que va a pasar es que el código va a ejecutar todo y luego va a crear un nuevo turno para que ejecutar lo que está dentro del timeout, dentro de ese tiempo que le pedimos. Entonces, prácticamente lo mismo lo que tiene que pasar con un endpoint. Nosotros estamos ejecutando algo, llega el endpoint y digo, ok, quiero tal información, perfecto. Yo mientras voy a seguir ejecutando. Cuando venga esa información, ahí atenderemos la situación. Pero por ahora sigo con lo mío. Perfecto. Ahora, hay algo muy lindo, que es que un endpoint, nosotros en principio lo tratamos como una promesa. ¿Sí? Vamos a empezar por lo más fácil y después vamos subiendo. Entonces, empezamos por una promesa. La persona que lo quiera aprender que es una promesa, no hay forma más fácil que decir que una promesa es una promesa. Estamos prometiendo que en el transcurso de tanto tiempo algo va a suceder. ¿Sí? ¿Se sabe en cuánto tiempo? No, no se sabe. Pero te prometo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, una promesa generalmente se resuelve de dos maneras. Satisfactoriamente o con un error. ¿Ok? De vuelta. Una promesa es prometer
que en tanto tiempo algo va a suceder y esta resolución, que 100% va a existir, va a ser satisfactoria o un error. ¿Ok? Por ahí usted me puede decir, pero puede ser que, no sé, que yo haga una llamada en endpoint y el servidor nunca me responda. No te preocupes, el servidor siempre te va a responder algo. Existe algo que es un timeout exception, ¿sí? Si pasa tanto tiempo, yo te voy a retornar que no se pudo resolver la promesa. Listo, perfecto. Entonces, esto es lo más simple, ¿sí? De pensar. Esta es la operación sincrónica más simple que todos conocemos. Ahora, existe otro tipo de operación asincrónica, que es la que está de moda, que es la que a mí me encanta, me apasiona y trato siempre de resolver cosas de este sentido, que es lo que se llama la utilización de observables. Ahora, una promesa es un observable. Eso es algo que tienen que aprender, ¿sí? Es un tipo de observable. Por más que ustedes digan que es totalmente diferente, es un tipo de observable. ¿Por qué? El observable tiene una principal diferencia con una promesa, que es que, como dijimos, una promesa estamos prometiendo que algo va a suceder. En un observable puede que nunca suceda, ¿sí? Y ese es el primer concepto de este paradigma que es súper importante de entender. Un observable no siempre va a traer información. Así que imagínense, nosotros pasamos de un mundo donde siempre tratamos cosas successfully, cosas erróneas y según a eso actuamos, a tener que empezar a pensar que algo puede no suceder. Ajá. Entonces, vamos ahora a pensar cómo trabajamos con esto entonces. Bueno, la mejor forma de explicar un observable, y esta es una idea que se me ocurrió en uno de unos meets que yo era speaker, en lo cual se me ocurre explicarlo de esta manera. Era en el auge, cuando yo les digo que, si uno sabe programación reactiva, uno es de la elite de la programación. Bueno, yo estaba ahí explicándolo, así que kudos a mí. Dentro de la programación reactiva, uno tiene que pensar, y lo puede llegar a pensar, como un canal de información, ¿sí? Como veníamos diciendo. Podemos pensar como un tubo, ¿sí? Un tubo circular, hueco por el centro. Y este tubito va a tener agujeritos, ¿sí? Ahora, detrás de cada uno de estos agujeros hay una persona observando hacia adentro. Ahora, desde un lado, yo voy a estar agarrando una pelota. Vamos a decir que es una pelota roja. Y la voy a colocar en un extremo. La empujo. La pelota va a ir pasando por cada uno de los agujeros que miran de las personas que están mirando a través del tubo. Y va a salir por el otro lado. Ok. ¿Por qué se me ocurre este ejemplo? Porque como el nombre lo dice, la programación reactiva es que cada una de estas personas que están mirando a través de los agujeros del tubo va a reaccionar de forma diferente a la información, en este caso a la pelota. Por ejemplo, una persona puede estar observando a través del agujero con una pistola de medidor de velocidad. Entonces, a esa persona le interesa saber cuántos kilómetros por hora pasa la pelota. Está bien, la empujé muy fuerte, para estar calculándolo de esta manera. ¿Cuántos centímetros por hora? Vamos a decir. Ahora, la segunda persona puede estar observando de qué color es la pelota. Y ella va a decir, es roja. Perfecto. La tercera puede estar pensando, ok, ¿hay una pelota? ¿Pasa una pelota? ¿O es un cuadrado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, fíjense esto. A partir de una misma información, yo no voy a poder reaccionar de forma diferente y ejecutar diferentes behaviors, ¿sí? Diferentes comportamientos en cuanto a esto. Esto es increíble. Es increíble. Es una forma de programar hermosa. ¿Por qué? En tiempos pasados, ¿qué tendríamos que hacer? Realizar una llamada, ¿sí? A un endpoint, obtener esta información y por componente o por cosa hacer esta llamada para que cada uno tenga información. Ahora, ustedes me pueden decir, ok, pero ¿podríamos almacenar esa información en algún lugar? Sí,
Es más, es una de las soluciones. Una de las soluciones que teníamos antes para poder compartir información, y eso es lo que le decía al principio, la programación reactiva tiene que ver con el compartir de la información. Si yo quiero compartir, ¿sí? De vuelta, cierta data que viene del backend entre diferentes componentes, entre diferentes, vamos a decir, funcionalidades, y listo, para no pensar en frameworks ni nada, una buena forma es, ok, por ejemplo, una de estas funcionalidades llama al endpoint, ok, esa información la agarro, la guardo dentro de mi archivo, que dijimos que es una solución, perfecto. Primera problemática y única problemática de esto. ¿Cómo saben las otras funcionalidades que está esa información? ¿Cómo lo avisamos? ¿Entienden? Es un concepto de asincronismo muy importante, que es algo que siempre van a estar lidiando con. Por ejemplo, hace poco estuve programando, un día lo vamos a hacer en vivo, dentro del canal. Vamos a programar un manejador de estados custom, sin ningún tipo de librería, ¿sí? Tengo uno que lo tengo pensado hace unos cuantos años y lo estoy aplicando en proyectos y es hermoso, ¿sí? Bueno, este manejador de estados justamente cumple con el objetivo de poder comunicar información y avisar a las diferentes funcionalidades que se ha realizado un cambio. ¿Cómo se hacía anteriormente? Bueno, por ejemplo, en Angular, que es lo que yo programaba en esos momentos, lo que se creaba era un emisor de eventos, ¿sí? Nuevamente, era como un canal de comunicación, muy parecido a un observable, donde yo emitía un evento diciendo, hey, gente, esta información ha llegado. Perfecto. Todos aquellos que estaban interesados, ¿sí? Todos aquellos que estaban interesados en esa información, porque eso es algo importantísimo. Uno cuando trata con eventos y cosas por el estilo, imagínense que una funcionalidad ve todos los eventos de toda la aplicación. Es una locura. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es decir, ok, vos o tú, solamente fíjate cuando la información trate de esto, ¿sí? Eso se llama sectorizar la información, ¿sí? Suscribirse a un canal de información. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, si a ustedes les gusta el fútbol, ustedes se suscriben a una revista de deporte, ¿sí? ¿A ustedes les interesa la revista en cuanto a, no sé, a televisión? ¿A Hollywood? No, les interesa la de deporte. Entonces no le van a llegar cosas de Hollywood. Es así. Esto mismo pasa aquí. Un observable es este canal de comunicación, ¿sí? Ahora, estos canales de comunicación representan justamente, como se dice, es un observable, ¿sí? Que voy a tener diferentes sujetos del otro lado mirando hacia ese observable. Lo van a observar. Y cuando pase información a través del mismo, van a reconocer que hay una información nueva y van a reaccionar ejecutando su propio comportamiento. Ahora, hay otro problema con esto. Los observables son una hermosa solución. Pero, de forma nativa, no son la mejor tampoco. ¿Por qué? Digamos lo siguiente. Hay tres tipos, se podría decir, de observables. Tenemos el observable común, que es solamente para observar, por eso el nombre. Después tenemos el otro que se llama un subject, que es el observable por defecto a la hora de trabajar tipo con channels de comunicación, que aparte de recibir, puedo emitir un evento por ese canal. Puedo pasar información, una pelotita, a través de mi tubo. Y todos aquellos que estén observando este subject van a poder recibirla. ¿Cuál es el problema del subject? No es un problema, es un posible problema. Que también los que lo ven, los que están observando el subject, también se pueden transformar en emisores. Ojo con eso. Y ahora vamos a ver por qué es un problema. Otra de las cosas problemáticas que tiene un subject es que si nosotros, ¿sí?, nos suscribimos a este canal de información luego de que la información ya pasó, no voy a obtener esta información.
Es como decir, ok, en el día de hoy, 16 del 10 del 2020, me voy a suscribir a esta revista de deportes. No voy a esperar que recibir la revista del mes 9. Voy a esperar a recibir la revista del mes 10 o 11. ¿Sí? 10 si es que llego. Entonces, ahí tenemos problemas. ¿Cómo hacemos por si un componente, una funcionalidad, estaba esperando esta información? Y aquí es cuando se encuentra el tercer tipo, que es mi favorito, que se llama Behavior Subject. ¿Qué va a tener este Behavior Subject? Bueno, va a tener una peculiaridad súper importante, que va a tener un buffer, va a tener un caché. ¿Qué quiere decir esto? Principal diferencia entre un subject y un Behavior Subject, a la hora de definirlo, va a estar esperando un valor. Y este valor va a ser el por defecto de ese canal de información. Entonces, si nadie emitió ningún tipo de valor a través de este canal, algo van a recibir. Es como, por ejemplo, cuando ustedes dicen, ok, me suscribo a la revista Deportes. Perfecto. Por suscribirte te va a llegar un mail con toda la información relacionada a la revista que te acabas de suscribir. Fantástico. ¿Bien? Ahora, ¿es la revista? No. No, realmente no. Es un por defecto para decir, ok, usuario, quédate tranquilo, algo vas a tener. Por lo menos esto, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Qué pasa ahora si emito algo a través de este canal? Bueno, lo que va a hacer es que esto último que se emitió se va a almacenar en el caché, en este buffer, y va a pasar a ser el defecto de nuestro canal de información. Entonces, es como si yo me suscribo el día 10/16/2020, ¿sí?, a la revista, y obtengo, primero de todo, la última revista que ya se emitió. Así ya puedo esperar a la siguiente, ¿sí?, con algo para leer. Eso mismo es lo lindo del Behavior Subject. ¿Cuál es la problemática? Exactamente la misma que Subject. Nuestros observadores pueden emitir una información. Es como que yo diga, ok, ahora estoy suscrito a mi revista de deportes. Bueno, voy a escribir una revista nueva de deportes y la voy a mandar a todos los lectores. No, imagínense lo que sería eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Dentro de Angular, por ejemplo, algo muy lindo es, ok, voy a agarrar este observable, ¿sí?, este subject, perdón, y cada vez que alguien necesite mirar a través de este sujeto, lo voy a retornar con una función que se llama asObservable, ¿sí? Esto lo que va a hacer es transformar el subject en un observable. Y si alguien quiere emitir información por este canal, va a tener que utilizar alguna funcionalidad dentro de nuestro archivo, nuestra clase, se puede decir, porque esto generalmente se hace con una clase, y así lo podemos controlar, ¿sí? Importante esto. Entonces, ¿qué va a lograr esto? Ok, tenemos una suscripción de 4 funcionalidades nuevamente a una información. Ok, cuando cualquiera de ellas haga una petición al backend para recibir información, esto lo vamos a obtener, lo vamos a utilizar y lo vamos a compartir con el resto, ¿sí? Entonces, es lo mismo que un periodista. Un periodista va a venir y va a decir, hey, gente, tengo esta información, redactores, editores, esto, escríbanlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes personas trabajando sobre la misma información y cada uno de ellos la va a tratar de manera diferente. ¿Bien? Entonces, nuevamente, esto puede llegar a tener problemas de sincronismo, como estuvimos hablando, por el tema de si me suscribo y no me llega la información. Bueno, Behavior Subject, esto que lo otro. Bueno, ahora, todo esto que les estoy diciendo, vi una librería que se las super duper recomiendo, que se llama RxJS. RxJS. RxJS es una de las librerías más potentes que hay para la programación reactiva, porque no solo va a permitir esto de subject, behavior subject, y etcétera, sino que también va a permitir poder trabajar sobre los observables, por ejemplo, haciendo un merge de diferentes observables en uno solo. Entonces, por ejemplo, una persona puede estar suscrito a, ok, revista de deporte, revista de economía y revista de política. Yo quiero las 3 cosas. Perfecto. Vamos a juntar todo en un único canal de información y te lo mando. Si el día de hoy se emite la revista de deportes, hoy la vas a obtener. Si el día de mañana
recibe la de, por ejemplo, económicas, vas a recibir la de económicas. No tiene que ser siempre la misma y no tampoco tiene que ser las 3 juntas. Si quiere las 3 juntas, se puede hacer algo que se llama, por ejemplo, Combine Latest, que lo que hace es combinar las emisiones de cada una de ellas, ¿sí?, con la última de la anterior. O sea, ya me estoy yendo, ¿sí? Esto se puede llegar a ir, podemos hablar horas de programación reactiva, pero quería tener esta charla del día de hoy para que ustedes puedan irlo procesando, ¿sí? Es complicado, sé que es complicado, se los dije, se los aclaré al principio, pero es un concepto muy lindo de aplicar, ¿sí? Y yo creo que, y espero, que con la charla de hoy, que fuimos prácticamente yendo por todos los tipos diferentes de programación, los diferentes paradigmas y cómo que se diferencia la programación funcional reactiva del resto, yo creo que le va a servir muchísimo, ¿sí? Porque son unos tips fundamentales todo esto que les estoy diciendo. Ahora, si cualquiera tiene una pregunta, obviamente está súper invitado a poder escribirlo. Yo lo puedo responder, no hay ningún tipo de problema. Esa es la idea. No tiene que ser solamente ustedes escuchándome a mí. No se hagan problema. Por otro lado, hola mamá, que justo veo que me escribiste. Gracias siempre por estar. Gracias chicos también. Agus, Gonza, Mati, Axel. Son mis pipis de Argentina. Siempre en el heart. Bueno, entonces con esto vamos a dar el fin de la charla de hoy. Cualquier tipo de consulta, duda existencial que tengan, ya saben dónde se pueden comunicar conmigo. Lo pueden ver tanto por Instagram, Alan-Buscaglia, por Twitter, Alan-Buscaglia. Contesto siempre los mensajes, nunca van a ver que no contesto un mensaje. Después también por LinkedIn, Alan Buscaglia. En el canal de YouTube, Gentleman Programming, que va a estar en el día de mañana, a esta misma hora, a las 7 p.m. España. Que creo que serán más o menos las 2 de la tarde Argentina, por las dudas. Y también estoy en mi Instagram, AppleLand92. Ahí subo un poco de contenido en cuanto a cuándo voy a dar al streaming. También hablo un poquitito de, por ejemplo, no sé, el día a día cotidiano, cosas de Instagram, ¿sí? De la vida. A ver, yo lo uso para ver memes y queda ahí. Bueno, así que nuevamente gracias por haber atendido. Esto fue el día de hoy Gentleman Programming. Espero que este tipo de podcast también les ayude muchísimo a la hora de aprender cosas nuevas, que mientras estén trabajando tengan el tempito, en vez de escuchar la última canción de Rihanna o como acá el Gonza que le gusta Chiquititas, se ponga a escuchar un podcast de aprendizaje, de trabajo, ¿sí? Y que bueno, que les sirva. Esa es la idea, que les sirva. Cualquier cosa, nuevamente, me pueden contactar por cualquiera de las redes sociales que les dije. ¿Sí? No tengo ningún tipo de problema en contestarles. Es más, tengo siempre mensajes, me encanta responderles. Nuevamente, tengo también mi libro para aquellas personas que están recién empezando en el tema de la programación web y que quiera meterse, que quiera indagar y que, fundamental, quiera tener información pero confiable, lo va a poder encontrar en ese libro, ¿sí? Trato un poquitito de todo, trato sobre cómo empezar con la programación, en la programación web, digamos, explico cada uno de los conceptos que tenemos en la programación web, desde que es HTML, CSS, preprocesadores, no sé. Después, por ejemplo, se habla mucho de TypeScript, que eso es una charla muy interesante que podemos hacer otro día, de las nuevas funcionalidades de ES6, ¿sí? Que nuevamente hace muchas funciones declarativas y están todas explicadas, ¿sí? Dentro del libro. Eso es un temita que casi me olvido. Tiene diferentes funcionalidades, como por ejemplo find, que parece una tontería, es un find, ¿sí? Voy a buscar algo dentro de un arreglo. El tema es que esto, ¿qué devuelve? Un elemento, ¿sí? Que se encontraba dentro de ese arreglo, pero ese elemento es un nuevo espacio de memoria. Inmutabilidad. Lo mismo si queremos hacer un filter, por ejemplo. La nueva funcionalidad de filter lo que va a hacer es agarrar un arreglo y aplicarle una cierta condición, una función, y todos los que resulten en true de esa función van a ser almacenados en un nuevo arreglo que se va a devolver. De vuelta, inmutabilidad.
Y siempre que pasemos el mismo arreglo, siempre va a ser el mismo resultado. Declarativa. ¿Ven? Entonces, fíjense, si ya S6, ¿sí? SMScript 6 está aplicando todo lo que es programación declarativa, sí, perdón, funcional, y obviamente con esto, declarativa, inmutabilidad, vean lo importante que es, no les estoy mintiendo, de verdad. Entonces, bueno, nuevamente se lo súper recomiendo. Lo pueden encontrar tanto en Amazon como en Apple Books, ¿sí? Así que gente de Apple que no quiere gentarse con la plebe, lo tiene ahí. Y tanto la gente de Amazon lo puede descargar en el Kindle o directamente con la aplicación de Kindle del computador. En la versión de Apple es una versión fija, ¿sí? Específica, mientras que la versión de Kindle va a ser una versión se llama fluida, que va a ir corriendo, ¿sí? A medida que ustedes scrollen, se va a ir adaptando a la pantalla, está todo pensado, no se preocupen. Así que bueno, y lo tienen también en tapa blanda para aquellos que les gusta sentir el papel, así que nuevamente, no tienen excusa, gente. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Dentro de poco esto lo van a ver nuevamente en YouTube el día de mañana a las 7 p.m. Y en un ratito lo van a estar viendo en Spotify. Lo voy a subir en nada. Así que muchas gracias por haber atendido. Nos vemos y... ¡Chau!